Ok. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy el tema de la técnica y el instrumento. Cuando hablamos nosotros de la técnica de investigación, estamos hablando de lo siguiente. Estamos hablando del mecanismo para la toma de datos. Entonces, nosotros tenemos en realidad dos mecanismos. El primero, que es la observación, y el segundo, que es la comunicación. Entonces, cuando yo hablo acerca de la observación como un mecanismo para la toma de datos, estoy refiriendo que el investigador capta la variable con sus propios sentidos. La investigación es realizada por este sujeto y él toma los datos con sus propios sentidos. Mientras que cuando hablamos de las técnicas comunicacionales, el investigador pregunta a una persona, ¿no es cierto?, sobre la variable. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Cuando el investigador pregunta acerca de la variable, el investigador nunca puede estar seguro si es que lo que le dice el objeto de estudio, que es el investigado, le está diciendo la verdad o no. ¿Listo? Entonces, por ese motivo, este instrumento tiene que sufrir un proceso que se llama la validación. Esta validación es un procedimiento por el cual vamos a confeccionar una ficha de preguntas que nos permite tomar un dato de manera adecuada. En tal sentido, esta ficha de preguntas puede ser de dos formas. Puede ser una ficha que se llama la encuesta o puede ser otra ficha que se llama la entrevista. La encuesta es un conjunto de preguntas con respuestas predeterminadas. Entonces nosotros ya sabemos que hay una serie de opciones que va a responder la persona, y entonces al responder ya se sabe que va a caer en el casillero 1, en el casillero 2 o en el casillero 3, pero no hay más, no hay más. En cambio, en la entrevista, las preguntas son abiertas. Punto de preguntas abiertas. Es decir, le van a hacer al objeto de estudio una pregunta que no tiene opciones predeterminadas. Por ejemplo, le van a decir, ¿qué opina usted de su salud bucal? Entonces, cuando le preguntan, ¿qué opina usted sobre su salud bucal? Si usted es odontólogo, dirá, uy, no, la salud bucal es lo más importante que existe, porque realmente es la puerta de entrada para el organismo, es la carta de presentación ante la sociedad, etcétera, etcétera. Porque usted como odontólogo, la salud bucal significa eso para usted. Pero, ¿y si le preguntamos a un paciente que no tiene mucha, no tiene mucha,
no tiene una buena salud bucal. Entonces, si le vamos a preguntar a alguien que no tiene una buena salud bucal, es posible que eh, nos diga la salud bucal, no me interesa tanto. Noten ustedes, en la entrevista, para unas personas, la salud bucal lo puede ser absolutamente todo y para otras, tal vez no le significa casi nada. Bien, entonces en ese sentido, abierto. ¿Qué significa preguntas de carácter abierto? Que cada quien puede responder como mejor le parezca, ¿cierto? Listo. Entonces, la técnica es el mecanismo para la toma de datos. Y este mecanismo puede ser la técnica de observación o la técnica comunicacional. Siendo comunicación, se puede subdividir en encuesta o en entrevista. Bien. Ahora, resulta que cada una de estas técnicas va a tener un instrumento específico. La técnica va a tener le corresponde un instrumento. Entonces, el instrumento que le va a corresponder para la técnica va a depender del nombre de la técnica. Si yo tengo la técnica que es la observación, entonces el instrumento va a ser la ficha de observación. ¿Listo? Y si yo tengo la técnica de comunicación encuesta, el instrumento se va a llamar cuestionario de preguntas. La encuesta va a tener un instrumento que se llama cuestionario de preguntas. Y si es una entrevista, entonces el instrumento se va a llamar cédula de entrevista. ¿Listo? Con eso yo creo que la cosa ya está bastante clara, ¿no es cierto? Entonces, la técnica es el mecanismo de la toma de datos, mientras que el instrumento viene a ser la herramienta con la que se toma el dato. Entonces, estas fichas de observación pueden asumir nombres distintos. Por decir de alguna manera, pueden asumir apellidos. La ficha de observación odontológica, por ejemplo. Ahí está. Ficha de observación odontológica. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la ficha de observación odontológica? ¿Alguien sabe? ¿Con qué otro nombre se le conoce la ficha de observación odontológica? Odontograma. Odontograma, correcto. Es el odontograma. Bien, cuestionario de preguntas. Por ejemplo, va a haber un cuestionario de preguntas para el coeficiente intelectual. Ese va a ser su apellido. Este es un cuestionario de preguntas para el coeficiente intelectual. Entonces es una técnica que es la comunicación, ¿no es cierto?, mediante encuesta, pero esta encuesta tiene un apellido, y el apellido es cuestionario de preguntas de coeficiente intelectual. Puede haber otro, cuestionario de preguntas, por ejemplo, del autorreporte. ¿Autorreporte de qué? De la enfermedad periodontal, que es una de las tesis que ustedes están haciendo. Podría haber otro instrumento que se llame
el cuestionario de preguntas de ansiedad dental. Ah, esta ansiedad dental podría ser otro. Podría haber otra técnica, otro instrumento que se llama cuestionario de preguntas sobre calidad de vida relacionada a la salud bucal o HIP 14. Ah, con HIP 14, correcto. Podría haber otro cuestionario de preguntas que se llama indiferencia al cuidado dental. Podría haber. Podría haber otro que sea negligencia al cuidado dental. También podría haber. ¿Listo? Entonces noten ustedes que estos cuestionarios tienen siempre un apellido. La ficha tiene siempre un apellido. ¿Cierto? Bien. Entonces, en el caso de la entrevista es igual. Cédula de entrevista. Vamos a poner alguna cosa que se pueda entrevistar. Sobre creencias de pacientes de labio y paladar fisurado. Cédula de entrevista sobre creencias de pacientes con labio y paladar fisurado. Pues vamos a preguntarles a los pacientes, ¿no es cierto? Ya está, sobre sus creencias y actitudes. Entonces, el apellido de esa, de esa cédula es cédula de entrevista sobre creencias y actitudes de pacientes con labio y paladar fisurado. ¿Listo? Entonces, esa es la relación que existe entre la técnica y el instrumento. Detenemos la grabación un ratito ahí, por favor, para ver si hay preguntas. ¿Alguna pregunta, por favor? Ninguna pregunta. Bien. Entonces, pasemos. Bien, el siguiente punto que tenemos que desarrollar es el de la estrategia de toma de datos. Cuando nosotros hablamos de la estrategia de toma de datos, estamos hablando de la logística en el campo. Es decir, nosotros tenemos que hacer un diagrama de procesos para la toma de datos. Bien, pues, por ejemplo, los que no van a hacer el mapa con nosotros, o no van a hacer el estudio epidemiológico con nosotros, van a iniciar su proceso, me imagino que vamos a insertar un ya, van a iniciar su proceso tal vez con una primera, un primer acercamiento, ¿no? Con el conjunto de pacientes. Entonces ahí vamos a decir que es articulación con la comunidad. Listo. Van, visitan los colegios, visitan el colegio profesional donde van a tomar los datos. No sé, van a un lugar donde ellos van a contactar con la gente. Ustedes, por ejemplo, en este momento ya han hecho la articulación con la comunidad. Ustedes han ido y han buscado sus 50 contactos y ya tienen sus 50 contactos en este momento. Ellos ya saben que ustedes los van a encuestar. ¿Listo? Acto seguido, después de esta articulación con la comunidad, ustedes tienen que hacer una prueba piloto. Ya nosotros lo hemos hecho. La prueba piloto sirve para saber cuánto tiempo te demoras, qué cosa está bien en tu encuesta, qué cosa hay que corregir en tu encuesta, ¿no es cierto?
Y después de tener la prueba piloto, tú ya tienes el instrumento totalmente validado. Ya estás con el instrumento listo como para salir a hacer el estudio en realidad. ¿Listo? Pero como tú ya has hecho una prueba piloto, entonces tú ya sabes cuál va a ser tu estrategia de reclutamiento. Estrategia de reclutamiento es la forma como tú vas a ir a buscar a los pacientes y una vez que los encuentres, les vas a dar la encuesta como una ficha a todos, vas a mandar el link en un WhatsApp que ya los tienes a tus 50 contactos, o vas a mandar un WhatsApp o un link comunitario, ya tienes que decir ahí exactamente cómo va a ser esto. Ya tienes la estrategia de reclutamiento, ya sabes cómo vas a llamar a la gente y tienes que tener acá una estrategia de aplicación del instrumento. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un instrumento como es hacer exámenes bucales, exámenes de los dientes, tú necesitas saber hacia qué lado debe estar sentado el paciente, en este sentido o en este sentido. ¿Por qué? Porque la fuente de luz siempre tiene que ser la misma. Tiene que estar eso estandarizado. Bien, cuando tú vas a encuestar, tienes que saber a qué hora vas a encuestar. Por ejemplo, no sé, pues la gente tiene libre entre las 12 y 2 de la tarde. A esa hora encuestas todos los días. O ese tu grupo que has contactado solo tiene tiempo a partir de las 7 de la noche, ya a esa hora los encuestas. O el grupo que tú has encuestado solo tiene tiempo los sábados, ya pues el sábado los encuestas, ¿cierto? Entonces, entre la estrategia de reclutamiento y la aplicación del instrumento, tú ya sabes a quiénes vas a encuestar, en qué momento y bajo qué condiciones. ¿Ya? Ahora, hay encuestas como las del censo, que la encuesta se queda en la mano del encuestador y el encuestador es el que va llenando, y si es que hay alguna duda, él absuelve en ese momento y sigue llenando. Esas son encuestas hetero administradas, o sea, otra persona te las administra. Y hay encuestas que son autoadministradas. Estas autoadministradas es que te mandan el formulario, como en el caso que vamos a hacer en el estudio epidemiológico, y el que te está encuestando no tiene forma de comunicarse contigo. Te envió la encuesta y tú llenas la encuesta. Ya está, se acabó. Tú llenas la encuesta y, como puedes, siendo paciente, pues. Si tienes dudas, no hay forma de consultar de repente, pues. No está a la mano del encuestador. Entonces, más o menos uno llena como puede. Entonces, esas encuestas que son autoadministradas, que le va a llegar al paciente y el paciente solito va a aplicar su encuesta, tienen que estar tan bien pensadas, tan bien hechas de que no haya opción a que se equivoque. ¿Listo? Entonces, acá se tiene que poner un primer control de calidad, ¿cierto? Este control de calidad tiene que estar aplicado para saber, perdón, yo me equivoqué, esto es así. La aplicación del instrumento es acá abajo. Aquí es aplicación. Luego le sigue control de calidad, ya está. Una vez que tú has recolectado las fichas y has visto que estén bien llenadas y hemos hecho todo lo posible, ¿cierto? Para que la persona bien, dentro de la aplicación del instrumento está la explicación, o de repente no hay explicación y simplemente es autoadministración de la encuesta. Ya está. Entonces, una vez que ya tenemos todo esto, nosotros recién podemos comenzar a pensar que tengo que ver la cantidad suficiente de encuesta. Y ahí hice el control de calidad y luego lo que me toca es hacer una evaluación, ¿cierto? Del logro de la meta. Entonces, tengo que evaluarme todos los días para saber si tengo la cantidad suficiente
de encuestas para el objetivo que me estoy planteando, ¿no es cierto? Si no tengo la suficiente cantidad de encuestas, entonces al día siguiente tengo que volver a salir a encuestar. De manera que con eso ya estamos perfectos. ¿Bien? Y una vez que uno ha verificado todo esto, inicia el siguiente proceso. Si ya tú tienes tus encuestas en papel, es así las encuestas en un papel como este, entonces esas encuestas tendrías que digitarlas a un Excel. La ventaja de las encuestas que vamos a hacer online es que ya directamente el software lo exporta al Excel. Ya no tenemos que hacer nada, ¿no es cierto? Entonces, ese sería el tema de la logística de campo. Y todo esto tiene que estar costeado. Es decir, tengo que saber cuánto me va a costar hacer cada una de estas cosas. Si las voy a hacer yo, entonces tengo que saber cuánto tiempo me va a tomar hacer estas cosas. Solo así puedo saber si esta investigación es viable o no. De repente me estoy proponiendo hacer una investigación que cada encuesta demora 2 horas y son 400 encuestas que tengo que hacer. Eso no lo voy a acabar jamás. En cambio, si me propongo hacer una encuesta chiquitita, por eso hemos controlado el tiempo, por eso hemos estandarizado el tiempo, de repente con esta encuesta chiquitita, que me quita 1 minuto o 2 al día, la cosa puede funcionar. ¿Listo? Muy bien. El siguiente punto, entonces, si ya tengo la estrategia de toma de datos, ahora viene la estrategia de análisis. Análisis de datos. Para esta estrategia de análisis de datos, yo voy a tener 3 momentos. Entonces, el análisis de datos va a tener 3 momentos. El primero se llama análisis descriptivo univariado. Luego va a haber un análisis bivariado. Y probablemente va a haber un análisis multivariado. ¿Listo? Bien. Entonces, el análisis descriptivo univariado, el análisis bivariado y el análisis multivariado. Bien. ¿En qué consiste esto? Ustedes ya han llevado la materia de estadística, ya han aprobado estadística, y en este momento estarán recordando, ¿cierto?, que el análisis descriptivo univariado va a ser de 2 tipos. Cuando tú tienes variable cuantitativa y cuando tienes variable cualitativa. Entonces, si tienes variable cualitativa, tu primer análisis va a ser análisis de frecuencias y porcentajes. Análisis de frecuencias y porcentajes. En cambio, te voy a poner acá para que te acuerdes. Variable cualitativa. En cambio,
si es que tú vas a, si es que tú vas a tener variable cuantitativa, si vas a hacer una variable cuantitativa, entonces acá tienes tú un análisis de promedio y desviación estándar, ¿cierto? Promedio y desviación estándar. Entonces, eso es lo que tú tienes que plantear dependiendo del tipo de variable que tengas. Bien. Cuando pasas al segundo nivel, vas a tener en el análisis bivariado, vas a tener algunas opciones. El análisis bivariado de la variable cualitativa va a utilizar una prueba que se llama el chi cuadrado. Porque aquí vas a trabajar tú con unas tablas de doble entrada, ¿cierto? Vas a hacer un cuadro bivariado, por lo tanto ya utilizas la prueba del chi cuadrado, cuando el dato es cualitativo. Pero cuando el dato es cuantitativo, en el análisis bivariado, podrías plantear utilizar una T de student o podrías utilizar una R de Pearson, ¿cierto? Esas son dos pruebas estadísticas que podrías tú utilizar en el caso del análisis bivariado. Y en análisis multivariado, si te toca hacer análisis multivariado, tú podrías plantear que vas a hacer acá una regresión logística, cuando hay variables cualitativas de por medio. Mientras que si todas tus variables son cuantitativas, vas a utilizar una regresión múltiple. ¿Listo? Muy bien. Entonces, no es necesario que todas las tesis tengan los tres niveles. Algunas tesis solo llegan al nivel descriptivo univariado. Y ahí queda, nada más. Algunas tesis van a llegar al análisis bivariado. Y ahí queda, nada más. Y algunas tesis podrían llegar al análisis multivariado, que puede ser un análisis de ANOVA o un análisis de regresión múltiple. ¿Listo? Bien. Pues para profundizar esta parte, yo les voy a compartir un video mío que se llama ¿Cómo escoger la prueba estadística de la tesis? O ¿cómo escoger la prueba estadística de un estudio? Ese video está en YouTube. Les voy a compartir mediante los delegados para que puedan profundizar en esto. Pero en esta etapa de la estrategia de análisis de datos, lo que ustedes tienen que fundamentalmente saber es que hay tres niveles. El análisis descriptivo univariado, el análisis, a ver si lo puedo poner así. Sí, ya. Así puede quedar la tesis. Análisis descriptivo univariado, no tiene más. O hay tesis que pueden llegar a tener hasta aquí. Análisis bivariado, ya. Hay que escoger entre azul o rojo. No puedo tener los dos. Porque mi variable principal o es cualitativa o es cuantitativa. Es cualitativa aquella que solo tiene categoría y es cuantitativa aquella variable que se expresa en números. Bien. Listo. Entonces, dicho todo esto, puedo yo llegar a presentar inclusive el análisis multivariado. Si es que tuviera muchas variables en mi diseño de investigación, yo necesito presentar este dato. Bien. Ahora, resulta muchas veces que las variables que yo estoy tomando, como por ejemplo en el caso del OGIP 14, para poder hacer este análisis descriptivo univariado,
me toca hacer un cálculo de la variable. ¿Bien? Entonces, esto tengo que saber, ¿cómo se maneja el dato? Algunas encuestas o datos, algunos datos van directamente a la estadística. Algunos datos van directamente a la estadística. Por ejemplo, el sexo. ¿Es varón o mujer? Ya, se hace la tabla de sexo y punto, se acabó. Nivel de ocupación. Se hace directamente la tabla y se acabó. Pero, por ejemplo, en el caso de la ansiedad dental, necesita ser calculado. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en el caso de la ansiedad dental? ¿Alguien de la tesis de ansiedad dental, por favor, me puede decir cuántas preguntas tiene su instrumento? ¿Alguien de la tesis de ansiedad dental me puede decir cuántas preguntas tiene su instrumento? No hay nadie, ya. Los de negligencia al cuidado dental, ¿alguien está presente en la sala? ¿Alguien está presente de la tesis de negligencia? Tampoco está. ¿Alguien de la tesis de autorreporte de la enfermedad periodontal? Doctor Emilio, ¿algo pasa con el micro? ¿Se No, sí apagó me o qué? escucha. Pero no hay nadie, no hay nadie en clase. O llamemos por los temas que tenemos. Bueno, sí. Bueno, ya tenía la oportunidad que les ayude a los que he mencionado, pero como no han presentado, vayamos con otro tema. Eh, ¿Alguien de indiferencia? Tampoco. ¿Alguien de la tesis de OJIP 14? Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En el OJIP 14 tenemos 14 preguntas, ¿verdad? Sí, doctor. Listo, entonces esto tiene que ir hasta la P14. Son 14 preguntas. Entonces, en el OJIP 14, cada una de estas preguntas va a estar numerada, del 1 al 5, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre, señorita? Oh, sí. Rosy. Del 1 al 5, ¿verdad? Sí, doctor. Listo. Entonces, todas estas van a tener del 1 al 5. Del 1 al 5. Del 1 al 5, del 1 al 5 y del 1 al 5. Listo. Entonces, si es que una persona le responde 5 en todas las preguntas, ¿cuánto de puntaje podrá sacar? $60, ¿verdad? 12
14, no, perdón, no es 60. Es 14 por 5, 70 puntos. Es lo máximo que pueden obtener en el instrumento de usted, Rosy. ¿Ya? Sí, doctor. Gracias. Gracias, ¿Y cuánto será lo mínimo que pueden obtener? 1. Uno sería 14. Correcto, la suma mínima puede ser 14 puntos. Entonces ahí estoy yo diciendo cómo se maneja el dato. Que tengo que sumar los valores de cada uno de estas casillas y el máximo tiene que ser 70 puntos y el mínimo tiene que ser 14 puntos. ¿Listo? En este momento usted ya sabe cuál es el punto de corte, Rosy. No, doctor. Ya, el punto de corte es aquel valor que divide en dos grupos a esta escala que va del 14 al 70. Del 14 al 70, ¿cierto? Usted va a tener 56 datos. Entonces tiene que haber en algún punto que se corta esta línea y se va a decir los que no tienen afectación de su calidad de vida y los que tienen afectación de su calidad de vida. ¿Bien? Entonces, entre 14 y 70, la mitad es 42. El punto de corte puede ser 42. ¿Cierto? Entre 14 y 70, 42 está a la mitad. Es como la mediana, digamos. Ya. Este 42 nos está dividiendo en dos grandes grupos. En el grupo de los que tienen poca afectación de su calidad de vida y en el grupo de los que tienen bastante afectación de su calidad de vida. ¿Se entiende, Rosy, hasta ahí? Sí, doctor. ¿Ya? Ahora, hay que leer los artículos que nos toca de calidad de vida, Rosy, porque puede ser que no solo me divida en dos, sino tal vez me va a decir que hay niveles y probablemente el nivel bajo sea de 14 hasta ¿cuánto? Um, hasta 28, nivel bajo. Tal vez el nivel medio sea desde 29 hasta 43. ¿No? Hasta 43, hasta 42 puede ser el nivel medio. ¿Listo? Y el nivel alto tal vez sea desde, lo pongo en la siguiente línea este. El nivel alto tal vez sea desde 43, perdón, guión. 43 más 14. 57. ¿Ya? 57. Y el nivel muy alto, que sea desde 58 hasta los 70. ¿Te parece, Rosy? Sí, doctor, voy a revisar. No, o sea, es que estoy inventándome yo, estoy dividiendo por decir que se divide en 4. Ok. Ya. Entonces, a esto de aquí, a esto de acá, se le conoce como los niveles o la categorización. De tu variable. Y eso tiene que estar especificado en la parte de la estrategia de análisis de datos. Tiene que decir cuáles son los valores. Primero, tiene que decir si es que tus variables estas, tus preguntas se suman entre ellas. Después de sumar, nos tiene que decir que hay un valor mínimo y un valor máximo.
Luego nos dice cómo cortamos esa escala, si la dividimos en 2, en 4, en 6, en 8 o en 10, como indique la técnica, como indique el artículo base. Tienen que ponerse a escribir esto de la estrategia de análisis de datos de su tesis. ¿Bien? Listo. Sí, doctor. Y finalmente, ¿cierto? Yo diría que esto de cómo se maneja el dato debería estar previo y después de eso vienen los niveles de análisis de datos. Y finalmente, tenemos que poner un acápite que se denomina los aspectos bioéticos de la investigación. Los aspectos bioéticos de la investigación, se tiene que hablar de los procedimientos administrativos que va a llevar a cabo. Por ejemplo, someter a revisión de un comité de ética. Ética institucional. ¿Cierto? Entonces usted tiene que someter a revisión de un comité institucional de ética. Tal vez usted tiene que construir, ¿cierto? Realizar un consentimiento informado. Si es que usted tiene un consentimiento informado para su investigación, lo tiene que poner en anexo. ¿Listo? Bien. Luego, si es que se trata de menores de edad, entonces hay que realizar un asentimiento. Y se pondría en el anexo de la tesis. En nuestro caso, nuestra investigación del estudio epidemiológico es en adultos. No necesita asentimiento. El asentimiento solo es para menores de edad. En nuestro caso necesitamos consentimiento. ¿Ya está? Bien. Pero no basta con eso. Usted además tiene que decir cómo va a manejar, cómo se manejará la confidencialidad de los datos. Entonces yo, por ejemplo, que voy a recibir los datos de las encuestas, yo no puedo estar divulgando la información que está dentro de las encuestas, porque ahí está información de la gente acerca de su ingreso económico, está información de la gente acerca de cuántas personas viven con él, está la información de cómo él se siente con su salud bucal. Eso por cuestiones de ética en la investigación no se puede divulgar, no se puede compartir. Cuando yo les entregue la base de datos, va a tener que ser sin los datos esos personales de estas personas. Tienen que ir solo los datos que son propios de la investigación, para que ustedes no puedan identificar. Entonces se va a manejar los datos con confidencialidad, ¿cierto? ¿Y qué estrategia tenemos esto? Se manejará, por ejemplo, de manera anónima en la base de datos. Ah, está. Y le va poniendo uno todos los procedimientos que va a hacer para garantizar los derechos de los pacientes. Esto ustedes ya lo han aprendido en el curso de bioética hace algunos ciclos, ¿cierto? Hay que garantizar la confidencialidad, el anonimato, la intimidad del dato del paciente. De manera que ahora para tomar la encuesta nosotros necesitamos hacer un consentimiento informado y que el paciente sepa o nos dé su consentimiento para utilizar esos datos de él. De tal forma que es necesario hacer este consentimiento y que podamos realmente tomar el dato sin mayor problema. ¿Listo? Bien. Con estos jóvenes hemos terminado el proyecto de investigación en cuanto a lo metodológico. Nos va a quedar simplemente una parte, de construir las referencias bibliográficas.
Las referencias bibliográficas, en algunos de ustedes que he visto y he estado revisando sus envíos, ha estado muy bueno. En otros está pésimo, está grave. Entonces vamos a hacer un recuerdo de esto de las referencias bibliográficas. Primero que en ciencias de la salud, ¿cierto? Se debe manejar las normas de Vancouver. ¿Listo? Estas normas de Vancouver nos van a decir lo siguiente. Por ejemplo, yo quiero copiarles acá y unos ejemplos que yo tengo en la revista Odontología Activa que les va a ser muy útiles, muy útiles, muy útiles. No sé si está viendo lo que estoy compartiendo en este momento, doctor Emilio, de la revista Odontología Activa. Sí, odontología activa. Ya. Políticas de la revista Odontología Activa. Entonces, quien se siente un poco perdido en el tema de hacer las normas de Vancouver, acá hay una, un segundito, lo vamos a poner acá. Acá hay unas normas para autores que nos ayudan con esto. Está muy pesado el archivo. Yo creo que eso lo tengo acá en mi pantalla. Espérenme un segundo. Sí, acá está. No sé si está compartiendo, doctor Emilio. Está viendo su escritorio. Ahora, Está abriendo artículo guía listo. sección 5 debe ser, ¿no? Sí, acá está. Bien, entonces veamos acá. Aquí les voy a compartir la forma como se debe hacer las normas de Vancouver. Bien. Vamos a ponerle un poquito más de... Creo que no se ve todavía bien. Vamos a poner el zoom en 200. Ahí está. Bien, entonces cuando se presenta un artículo de revista, esta es la forma de presentar. Doctor Emilio, nosotros hemos hecho ya una práctica. Sí, No, se no sé hizo si... Vancouver y ¿No es sí, cierto? sí, todos los modelos de Vancouver. Correcto. Entonces ya ustedes tienen el dato exacto de cómo se hace la presentación de los autores en normas de Vancouver. Es más, hemos practicado, cada uno ha hecho con su propio nombre, como si fuera autor de una revista, autor de un libro, ¿se acuerdan? Pero acá les dejo, por si acaso. ¿Listo? Cuando se trata de autores de revista, con un solo autor, o perdón, con tres autores o con más de tres autores, ¿no es cierto? Y cuando vamos a trabajar, por ejemplo, la cita, me interesa acá, de los libros y de las tesis, ya está. Acá está la forma como se citan los libros. Lo voy a pegar aquí para que lo tengan a la mano. Eh,
Y le vamos a hacer aparte el de la tesis. Ahí tiene el libro. Cuando se cita a un libro que uno solo es el autor del libro, pero también está la otra opción cuando usted cita a una persona que escribió dentro de un capítulo de un libro. ¿Listo? Bien. Y en el caso de que sea una tesis, se me escapó la tesis, acá está. Esa es la forma correcta de citar una tesis. Entonces, creo que la pregunta que todo el mundo usualmente hace, ¿se pueden citar tesis? Sí, se pueden citar tesis, sin ningún problema. Es la forma correcta de citar la tesis. Entonces, para esto, ustedes tienen una herramienta, que es la herramienta del Vancouver. El Vancouver en el Word, que tranquilamente les puede servir para hacer esto, ¿no? Entonces, en Ciencias de la Salud hay que utilizar las normas de Vancouver. El artículo de la revista, perfecto. Cuando se trata de pocos autores, menos de 6, cuando son más de 6 autores. También tenemos el caso de cuando se quieren citar libros. Cuando usted quiere citar un libro, esta es la forma correcta de hacer, o cuando quiere citar el capítulo de un libro también, ¿cierto? Entonces, el capítulo de un libro o el libro en sí. Mejor así, creo que ese fondo está mejor. Listo. Y cuando se trata de una tesis. Cuando se trata de una tesis, se cita de esta manera. Bien. Entonces, yo les voy a compartir este PowerPoint para que ustedes puedan de alguna manera ver qué es lo que están haciendo en la presentación de su tesis y puedan ayudarse de cómo deben de ser las citas, ¿no? Tanto de libro, revista, como de tesis. Bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Hemos terminado prácticamente la teoría de este curso y ahora nos toca